Hola, buenas, mi nombre es Ana Chaín y en este vídeo intentaré exponer un poco mi opinión sobre el estado actual de la top lane. Voy a intentar dividir el vídeo más o menos en apartados, explicando un poco por qué para mí el actual estado de la top lane, aunque no es el peor que he vivido, yo como jugador es bastante nefasto. Lo primero, yo soy un jugador de la top lane desde hace ya 6 7 años. Llevo jugando en la top lane. Entonces, más o menos he podido ver cómo he ido evolucionando, siendo para mí, por ejemplo, en las últimas seasons el peor estado de la top lane, el cual fue votado por propios jugadores profesionales como la peor línea, con un 2% de jugadores profesionales declarando que es la línea más importante. Es decir, había una gran diferencia. Era jungla, mid, ADC era el cuarto, soporte era el tercero o era el segundo, algo así. Y recuerdo que la top lane era lo peor de lo peor de lo peor. Esto ya era un par de años que se dio esta votación. Pero bueno, actualmente para mí ha mejorado un poco el estado de la top lane gracias a los últimos cambios. Por ejemplo, las nuevas entradas al río. Ahora ya no, es más difícil que te ganquen por atrás y con un buen guard pues puedes cubrir todo lo que es la entrada, entonces es bastante eficiente. El tema de las larvas del vacío también fue una gran inclusión para intentar favorecer un poco más el juego hacia la top lane, pero aún así el estado actual es bastante nefasto por ciertos puntos. Primero de todo, para mí, los campeones que se juegan en esa línea. Eh, últimamente, bueno, últimamente no, los últimos años, Riot ha intentado favorecer mucho a ciertos personajes para que sean viables, sin importar que su kit fuera lo peor, lo más tóxico de todo el puto juego. Por ejemplo, para mí el caso más notorio es Nasus. Nasus es un personaje que Riot ha bufado, ha bufado, ha bufado, ha bufado y ha bufado hasta el infinito. Es un personaje que tiene unos stats que no le deberían corresponder a un personaje que supuestamente es de early, es de late y debería tener un mal early. Nasus a día de hoy es un personaje que tiene un early medio. Es verdad que tiene muy malos matchups, como prácticamente el 99% de los top laners, tiene muy malos matchups, ya sea contra Darius, o contra Olaf, o contra quien sea. Ahora mismo los desconozco. Probablemente Olaf sea uno de los peores matchups que tiene. Quizás Kled también. Y el problema es que se ha bufado muchísimo a Nasus. Y se tiene un early muy decente, un mid demasiado poderoso, y el late sí que es verdad que decae un poco. Porque si ahora a un Nasus le meten 5 personas encima, la va a espichar. Pero aún así, no tiene un early tan malo, tiene un mid game buenísimo y tiene un late game, bueno, no está mal. No es lo peor, pero tampoco es lo mejor. ¿Cuál es el problema con estos campeones? Como por ejemplo Nasus, o por ejemplo Malphite, o por ejemplo Garen. Son personajes que tienen un kit tan sumamente sencillo que no tienen prácticamente que currarse la fase de líneas. Lo juegas 3 4 partidas y ya prácticamente no necesitas aprender nada más. ¿Qué más necesitas aprender? Por otros personajes que también son sencillos, como por ejemplo Jax, son personajes con un kit tan sencillo como el de Garen, en mi opinión, por ejemplo. Pero ¿dónde radica su dificultad? En saber los matchups. Con Jax tienes que saber los matchups. Si no los sabes, te vas a morir en el 99% de las partidas más de 5 veces y no vas a llegar nunca a tu power spike de Trinidad, vas a palmar muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el matchup, porque es un personaje que no es tan fácil de usar, es fácil, es que no lo pondría tampoco como dije antes al punto de Garen, pero más o menos va por ahí. No es tan extremadamente fácil como Garen, pero sí que es fácil. Ahí yo diría que es el punto correcto. Pero tiene un mal early, para compensar que él es un personaje muy bueno en late y prácticamente uno de los mejores duelistas de late, sobre todo de la top lane. ¿Cuál es el problema? Que ahora yo, como jugador, noto que si me viene un tío que es autofill, se pilla Garen, se pilla Malphite o se pilla Nasus y me va a reventar la línea. ¿Por qué? Porque son personajes muy fáciles, con mecánicas extremadamente sencillas, con muchísimo daño. Y eso me parece a mí bastante
insano para lo que es la top lane. Es que eso no pasa en ninguna otra línea. En otras líneas no pasa eso. En otras líneas no te pasa que te viene una Annie, por ejemplo, y te revienta en la fase de líneas. Eso no pasa. Puede haber ciertos personajes que sí que son más fáciles, más difíciles, pero al final no te pasa lo mismo en la top lane. En la mid lane, por ejemplo. Y en la de carry 3 cuartos de lo mismo. Y en soporte tampoco. Si tú juegas un soporte sencillo, pues puedes intentar sobrevivir. Pero es que no va a pasarte como pasa en la top lane. Ahí está el punto, por ejemplo, porque yo considero que el estado actual de la top lane es bastante nefasto. Los siguientes son los nerfeos que ha habido a lo largo de los años, como por ejemplo el nerfeo al fantasmal, el nerfeo al teleport, el nerfeo al conqueror. Son nerfeos que a mí me parecen bastante jodidos porque el fantasmal sí, sobre todo, porque era un buen summoner y era una opción más extra para poder jugar en la top lane, porque la top lane prácticamente, si no es flash, teleport y ignite, no se juega otra cosa. Es un poco como pasaba con los AD Carries en su momento, que los AD Carries se jugaban con flash y curar. Ahora se puede jugar con flash, con curar, con barrera, con teleport, con limpiar. Bueno, con teleport es más raro, eso es más bien para los magos, pero bueno, que se puede jugar, ¿sabes? Y por ejemplo en la mid lane, pues en la mid lane puedes llevar ignite, puedes llevar teleport, es más raro que lleven otra cosa, eso es verdad. Alguno llevará, no sé, limpiar a lo mejor, es también bastante raro. Algunos incluso llevan exhaust, eso es algo que en top lane es muy raro que puedas llevarte un exhaust. También es bastante raro en mid lane, pero la opción no creo que sea tan rara. Y luego están los soportes, que los soportes pueden llevar ignite, algunos te llevan teleport, otros te llevan exhaust, otros te llevan barrera, algunos llevan curar. Luego los demás ya es bastante raro. No llevan ni smite ni... es muy raro. Quizás la única línea que está a nivel de la top lane es la jungla. Porque la jungla es que tienes que llevar sí o sí el smite. O sea, el smite tienes que llevarlo. Es inviable jugar sin smite en la jungla. Y bueno, luego varías. Hay algunos que llevan flash, otros que llevan fantasmal, ignite. Varían. Pero bueno, tampoco varían demasiado. Esos casos son los más dramáticos. Y otro problema que yo vi fue sobre todo fue el teleport. El teleport era un summoner que permitía a la top lane dejar de ser esa línea tan aislada ahí arriba en el mapa y le permitía hacer alguna play interesante, como decirle, oye mira, le decías a tu bot lane, oye mira, cuando podáis dejad un ward profundo, teleport, nos lo cargamos, pusheamos, que pierdan un par de waves, si podemos tirar torres, tiramos torres, tiramos placas y vamos para adelante. Eso lo han eliminado. Ahora, si tú quieres tirarte a teleport, o esperas al minuto 10 o lo tiras a tu propia torre, a torre de tu bot lane. Lo cual va a hacer que los enemigos digan, ostras, me está tirando teleport, pues para atrás. Eso es la lástima. La han eliminado una mecánica que para mí no era tan tóxica y favorecía mucho el juego en equipo. Luego, otros nerfeos, este ya es más, sí que este ha sido bastante, digamos, culpa de la top lane, pero ha sido por muchas cosas en general, que ha sido el nerfeo al Conqueror. El Conqueror, hay que recordar que hace años funcionaba como unas garras del inmortal. Tú stackeabas en los minions y hasta que no pegaras al rival no se activaba la runa. Y cuando se activaba pues te daba daño adaptable, te daba, si no recuerdo mal, daño verdadero, te daba curaciones, era una runa bastante buena, es cierto que muy rota en ese momento, pero era muy buena. En cambio, con el tiempo fueron nerfeándola. Primero le eliminaron, si no recuerdo mal, el tema de que se pudiese stackear en minions. Eso creo que se lo eliminaron lo primero. Luego le metieron lo de los stacks. Luego de los stacks metieron el tema de... eliminaron el tema del daño verdadero. Ahora mismo, por cómo funciona, primero de todo, mete poco daño. O sea, es una runa que te da muy poco daño adaptable. Segundo, es muy complicado que la stackees hasta los 12 stacks, incluso siendo melee. Y todo esto es debido, es cierto, en parte a los AD Carries, porque hay algunos AD Carries que se buildeaban
el Conqueror, sobre todo el que más destaco debe ser Draven, era el que más, prácticamente el que más se lo bugueaba, y ciertos personajes en la mid, como por ejemplo podían ser pues Cassiopeia, que rompían bastante lo que es la dinámica del juego. Luego, había otros personajes como por ejemplo Jax, Darius y tal, que eran problemáticos con él, pero yo no considero que ellos fueran el gran problema. ¿Por qué? Porque a ver, al final del día, aunque los tanques se quejaban de que los Bruisers eran los que abusaban más de la runa, era prácticamente la única runa que tenían los Bruisers. No había otra runa. Nada más. Como mucho, 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 mucho el press de attack. Y el press de attack para que te lo vas a buildear en ese momento. Sobre todo por ciertos personajes como Darius o Garen, que no tenían tanta velocidad de ataque. Era una tontería. Y más o menos, de momento, esa es la parte de los nerfeos y tal. Creo que a partir de aquí habría que ver cómo quiere enfocar Raid de la top lane. Espero que quiera hacer ciertos cambios más para favorecer la top lane, porque me parece que es una línea que puede ser interesante. Es cierto que siempre va a ser esa línea aislada, va a ser esa línea alejada de todo el mapa, de todo el bullicio, pero yo creo y considero que es una línea que tiene mucho potencial, sobre todo en el tema de campeones. Debe ser probablemente la línea más diversa en tema de campeones. Tú a la top lane puedes jugar tanques, AD carries, bueno, tiradores voy a decir, luchadores, magos, los que se pueden conocer como Juggernaut. Se han llegado a jugar soportes. O sea, yo creo que es la línea en la que se puede jugar todo. Después quizás la jungla y luego por último la mid lane. Pero yo creo que sobre todo la top lane es la línea en la que puedes llevar lo que quieras. Sin que sea excesivamente de trolear. Si llevas a lo mejor un Darius Full AP, pues a lo mejor sí que es trolear. Pero por eso yo considero que sería importante mejorar el estado actual de la top lane para poder atraer a más gente. Porque el problema también actual de la top lane es que cuanto más subes en Elo, menos top laners ves. Cuando, por ejemplo, digamos, el vuelo, más o menos donde estoy yo, es una línea bastante piqueada. Es una línea bastante apreciada, porque es la línea en la que estás en uno contra uno, está esa tensión, pero con el tiempo, cuando vas subiendo, llega un momento en el que dices tú, joder, es que me es imposible, no puedo subir más. Si sigo jugando esta línea, me voy a quedar estancadísimo, no voy a poder subir más. Necesito cambiarme de línea. Y mucha gente lo que hace es cambiarse a la mid lane o a la jungla. Ojo, que una cosa también quiero mencionar antes de cerrar el vídeo. Y es una pequeña reflexión. ¿Por qué a ciertas líneas como la jungla o la top lane se las tiene tan ignoradas o se les nerfea tantísimo? Porque la jungla yo creo que es la línea más nerfeada de los últimos 5 años de que estoy jugando. ¿Y por qué la mid lane, siendo desde siempre la línea más piqueada, la línea que todo el mundo quiere ir, la línea más... Es que siempre la línea que está o en el primero o en el segundo puesto, nunca baja de ahí, en tema de piqueos, en tema de profesional, todo el mundo quiere la mid lane. ¿Por qué esa línea no se nerfea? Piensen, lo único que se nerfeó así más o menos de esa línea fue, ostras, se nerfea el teleport para que Katarina no pueda tirar teleport a bot y conseguir una triple kill, por ejemplo. Yo dejo ahí la reflexión. También habría que mirar algún día de ver si puedo intentar hacer una reflexión sobre la mid lane y el por qué yo considero que Riot tiene ese aprecio hacia la mid lane y no hacia otras líneas, porque otras líneas no tienen tanto problema en machacarlas a nerfeos. En cambio, para la mid lane parece que lo tienen que mirar más poco a poco. Bueno, pues con esto me despido y nos vemos para el próximo vídeo. Un saludo.